Y vamos a hablar sobre el abastecimiento, sí, sobre el abastecimiento de energía a una gran ciudad como es Madrid durante los siglos XVIII y XIX. La organización de lo que contemos se basa en tres partes. Yo haré primero una breve introducción al tema, luego hablaremos los cinco sobre el territorio del abastecimiento, sobre el transporte, sobre el consumo, sobre la gestión y sobre el impacto. O sea, 5 aspectos coordinados unos con otros. Y posteriormente, en tercer lugar, haremos coloquio, Entonces lo voy a introducir brevemente, el título de la charla. Dicho sea con modestia, los 5 profesores, aquí invitamos, podíamos hablar de el abastecimiento de trigo, o el abastecimiento de agua, de aceite, de carne, de pescado, de materiales de construcción, de manufacturas varias. Pero hemos optado por el aprovisionamiento de energía o, con más precisión, del abastecimiento de combustible, es decir, carbón vegetal, leña y paja. ¿En qué momentos? Pues en el siglo anterior al ferrocarril, poco más o menos. Recuérdese que cuando el ferrocarril llega a Madrid, la capital tenía unos 250.000 habitantes. 180.000 habría alcanzado en 1800, 130.000 en 1630 y unos 18.000 en 1561. Madrid, como se ha dicho con frecuencia, presentaba algunas limitaciones y algunas desventajas. Por ejemplo, no disponía de una vía navegable. Los inviernos eran largos y fríos. Las manufacturas y la agricultura eran víctimas de la división internacional del trabajo, el lenguaje de Wallenstein. El sector servicios estaba hipertrofiado y, por decirlo delicadamente, sus estructuras feudales pues apenas si habían sido cuestionadas. Claro que Madrid, además de estas desventajas, ofrecía pues un cierto dinamismo ligado a la centralidad de las comunicaciones y ligado a la capitalidad, lo cual fue decisivo para que en Madrid no faltaran materias primas y otros bienes de consumo indirecto. En lo que se refiere al combustible, se fue ampliando el área de aprovisionamiento hasta superar los 200 kilómetros. Al mismo tiempo, se fueron conformando las diferentes zonas productoras de combustible. Consecuentemente, ya en la segunda mitad del siglo XVIII se produjeron, se gestionaron, se transportaron y se consumieron promedios anuales de unos 33.400 toneladas. 33.400 toneladas de carbón vegetal, lo que arroja unos 3 kilos de leña persona día, 600 gramos de carbón, dada la conversión más frecuentemente utilizada de 5 a 1, 5 kilos de leña para producir 1 de carbón. Otra cosa es el poder calórico de la leña, que no es 5 a 1, sino es aproximadamente 3 a 1. Poder calórico de la leña con relación al carbón. En todo esto, por supuesto, siempre hay que tener en cuenta que una cosa es la leña seca y dura y otra cosa es, por supuesto, la leña verde y blanda. Algunas precisiones más. Las cantidades que se trajeron a Madrid están en línea más o menos con las de París y otras ciudades centroeuropeas. Y por supuesto superan a los patrones urbanos mediterráneos a los cuales Malánima y otros especialistas pues atribuyen 1 kilo de leña persona día. Madrid estaría con 3 kilos persona día. Más aún, si al carbón vegetal se le suma la leña y la paja, estaríamos en promedios de consumo de combustible de 4,5 kilos persona día. Lo que habla, por supuesto,
pues, mucho de la importancia, no solamente del carbón vegetal, sino también de la gran importancia de los diversos tipos de leña e incluso de la paja. No menos importante es subrayar que los promedios de mediados del siglo XVIII se mantienen hasta pasada la mitad, ¿no?, del siglo XIX, ¿no? Estos promedios de 3 kilos persona día o de 4,5 kilos persona día, digo que, ¿no?, que son de mediados del siglo XVIII, se mantienen, ¿no?, hasta pasada la mitad del siglo XIX. Tampoco hay duda de que el coste del transporte fue el que obligó a convertir la leña en carbón, porque la leña, ¿no?, pues viajaba muy mal. De ahí que el carbón prevalezca, ¿no?, sobre la leña, de la misma forma que el consumo doméstico prevalece sobre el consumo industrial. Complementariamente, si estamos hablando de transporte, en Madrid estamos diciendo que entran anualmente unos 50.000 carros de combustible, lo cual nos obligará luego a referirnos a los transportistas, a las condiciones del transporte, a la estacionalidad, a los costes, ¿no?, etc. Pero de esto se irá hablando luego. Lo mismo que se hará con el acceso social al consumo, aunque ya se puede adelantar que el paternalismo ilustrado hacia las clases populares era fundamentalmente publicidad. Y hablando de energía, pues no podemos dejar de lado el entramado institucional y la gestión del abastecimiento. Tanto cuando el combustible se gestionó por la vía de los obligados, desde 1561 hasta 1753, como cuando nos referimos a la gestión pública, 1753-1805. Después de esta fecha, nos encontraríamos, por supuesto, con una gestión privada. Por último, es obligado preguntarse por la huella ecológica, es decir, por el impacto que el suministro de combustible tuvo en el territorio. Quizás nos convenga oír que el consumo de combustible apenas fue responsable del proceso de deforestación. Y esto es más o menos la introducción que quería hacerles.